Les presento a continuación al ingeniero Carlos Galtieri de Siemens. Bueno, buenos días a todos. Realmente después de la charla de acá del licenciado, que fue fascinante y desafiante, usaría esas dos palabras, me cuesta mucho tratar de transmitirles un poco, sí, ponela, más que algo concreto, una visión. ¿Por qué digo una visión? Una visión es casi una ilusión, o sea, de cómo creemos que va a ser el futuro y la relación que ese futuro tiene entre energía y nuestra vida cotidiana y el impacto en las ciudades. O sea, estamos tratando de imaginar y... ¿cuál apretó? Listo. Por lo cual, desde ya es totalmente criticable, si se puede usar la palabra, cualquier visión o imaginación del futuro puede o no llevarse a cabo y puede variar de lo que vamos a ver. Pero eso no quiere decir que parcialmente, y él dijo muy bien, hay algunos ejemplos que ya estamos viendo en otros lados que van en esa dirección. Y yo no voy a hablar de técnica, ni voy a hacer promoción de marca, pero creo que la obligación de, no solo de una empresa, sino todos aquellos que miramos el futuro y trabajamos es, atención, este es nuestro mercado, no podemos destruirlo, tenemos que sostenerlo, y sostenerlo también es una responsabilidad. Intentemos ir para adelante. Creo que quedó claro durante la exposición acá del licenciado, el tema de la energía eléctrica, nos guste o no nos guste, hoy está en todo. O sea, vamos a ser realistas, yo creo que cualquiera de nosotros que diga, no tengo hoy internet, entre comunicaciones y energía eléctrica, es un sufrimiento. O sea, prácticamente no estamos acostumbrados a vivir sin energía eléctrica. Creo que a muchos nos ha pasado. Vamos a hacer algo, intentamos hacer un trámite, se cayó el sistema, se cortó la luz, se cortó el enlace. No sabemos hacer nada, no sabemos vivir. Yo creo que observaba en el break que estaban varios jóvenes ejercitando los pulgares con el BlackBerry a una velocidad que me admira todavía, pero ¿qué pasaría si no existiera? Y no se olviden que para que eso funcione, en algún lado hay electricidad y baterías. Él habló algo de educar el consumo. Yo insisto con esto, y esto lo voy a decir ahora. Me parece perfecto que imaginemos el futuro, me parece perfecto que tratemos de hacer ese futuro, palabra que utilizamos siempre es sustentable. Hace un poco, después les voy a contar una anécdota, me hicieron un comentario, ¿qué es ser sustentable, no? Esta definición podemos estar 6 días tratando de imaginarla. Pero vuelvo al tema, no persigamos solo satisfacer la demanda, eduquemos la demanda para que disminuya la generación de energía. Creo que es fundamental saber que es obligación nuestra saber cuándo y qué debemos utilizar. Después van a ver por qué digo cuándo y qué, sobre todo en el consumo de la energía eléctrica. Continuando, creo que las tendencias o las mega tendencias que vemos, yo acá voy a agregar una, esto se dice todo, el crecimiento de los centros urbanos, discutiremos las megaciudades de 10 millones si van a ser, pero si es el 50 o 60%, la población se está mirando continuamente para ahí. El tema de la escasez de recursos, yo agrego acá de escasez de recursos algo que vi antes y creo que hay que agregar siempre. No nos olvidemos que uno de los recursos también fundamentales es el agua. Siempre hablamos de los recursos fósiles. Y vuelvo a decir, la Argentina, en ese recurso de agua, es uno de los pocos países que está prácticamente a la cabeza. Tenemos una mina de oro en nuestro país. No nos olvidemos de ese tema. Anteriormente estuvo hablando también el presidente de la Cámara de Energías Renovables. Lo escuché decirlo, no nos olvidemos, somos uno de los países con uno de los mayores recursos renovables por ahora, que es el sol. Prácticamente Argentina, norte de Chile y el sur de Bolivia, tiene las mejores condiciones para todo el tema de generar energía con fotovoltaicos o también generación de calor a través del sol. Y a eso le sumo, y me voy a agregar uno más, que no nos olvidemos el viento. El sur de Río Negro, para abajo, es uno de los, en la cuenta, según cómo lo medimos, con los estudios que hay, Argentina es prácticamente el tercer país con las mejores condiciones para colocar plantas de
nosotros llamamos plantas o granjas eólicas. No hace falta irnos al mar, como en algunos países que no tienen territorio, para que no haya un impacto ambiental cercano. Entonces tenemos 3 variables, por eso lo pongo aquí, no está escrito: agua, sol y viento, que en el futuro, espero que no ocurra, pero va a ser tanto como conseguir petróleo. Y el tema, obviamente que nos convoca a todos, señores, no sigamos destruyendo nuestro planeta, estamos haciendo un destrozo, es obligación para nuestros hijos que le estamos dejando. Entonces estas tendencias no las podemos discutir y me permito ahora tratar de resumir esto. Si podemos poner el video, ese que dice de arriba, chiquitito, ¿lo podés largar? Vamos a tratar de resumir esto, ese mismo, es ese. Las ciudades del mundo son cada día más grandes, más aglomeradas y densamente pobladas. Por primera vez en la historia, hay más gente viviendo en áreas metropolitanas que en comunidades rurales. Y para 2030, el 90% del crecimiento de la población mundial se concentrará en las ciudades. Además, las ciudades consumen enormes cantidades de energía, agua y otros recursos cada vez más escasos. 3/4 partes de la energía del planeta y más de la mitad del agua se consumen actualmente en las ciudades, y la necesidad de gran movilidad ejerce una enorme presión sobre la infraestructura primaria. Además, el 80% de las emisiones de CO2 procede de las ciudades. No cabe duda de que la batalla contra el cambio climático se tendrá que ganar en las ciudades. Como líder en soluciones inteligentes para infraestructuras, Siemens contribuye a combatir el cambio climático global. Sentamos nuevos estándares de eficiencia continuamente para la generación, transmisión y distribución de energía, y para el transporte, agua potable y edificios verdes. Curitiba también ha puesto en marcha un sistema de autobús de tránsito rápido, o BRT, que se ha convertido en un modelo para varias ciudades latinoamericanas. Buenos Aires cuenta con un ejemplar programa de eficiencia energética en edificios públicos, cuyo objetivo es reducir significativamente el consumo de energía en este tipo de edificios. A pesar de los importantes desafíos que plantea su densa población, Ciudad de México está ahora implementando un sistema de gestión medioambiental con un monitoreo fuerte y un alto nivel de participación público. Ser respetuoso con el medio ambiente beneficia al planeta, pero además es una buena inversión, ya que tecnologías innovadoras generan grandes retornos. Para combatir el cambio climático, las empresas y los gobiernos deben unir sus fuerzas. Me voy a permitir una aclaración. Sobre el índice de ciudades verdes, obviamente es un estudio que se hizo en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Es muy difícil comparar ciudades porque no hay índices normalizados en todos lados y que se mida de la misma manera. Y tampoco nos instamos porque tal ciudad está mejor en esto o le va mejor o en Buenos Aires está peor o en esto está mejor. A ver, esto es una, diría, sana competencia y aprender en lo posible de qué solución pudo implementar el otro, que puedo adaptar o no. Y vuelvo a decir la palabra adaptar. Una solución de una ciudad no la puedo trasladar normalmente exactamente igual a otra, pero sí aprender de qué ha hecho el otro. Creo que eso es lo primordial que creo que tenemos que ver cuando tratamos de hablar de este tema. No es competir para salir bien en el índice, es qué hizo el otro que yo pueda adaptar. Y en este tema no hay una solución única. A ver, no vamos a encontrar. Son soluciones que se van adaptando y el licenciado dijo vamos aprendiendo. Nadie tiene la verdad o la solución ideal para cada caso. En esa dirección, y volviendo al tema que nos ocupa, yo sigo insistiendo, antes de ir hacia dónde vamos, del tema de
las megatendencias y cómo creemos que el futuro debemos ordenar el sistema energético, algo que ya adelantó él en su charla. Nadie puede discutir el tema del dióxido de carbono, esto es trillado, independientemente de que algunos tienen target que se han puesto muchas ciudades, desde Portugal 20-20-20, digamos. A ver, el hecho de tener un objetivo es el primer paso, el segundo es tratar de perseguirlo. Él ya dijo en el 2012, el año que viene en Río, van a ser mea culpa, muy lindo lo que hicimos hace 20 años, pero ¿qué hicimos realmente? Y vamos a ir mechando, porque todos hablamos de las energías renovables, y acá, nos guste o no nos guste, en el estatus actual de la técnica, no podemos decir, señores, que vamos a eliminar totalmente las llamadas energías de recursos fósiles. No podemos, ningún país lo puede hacer, discutiremos mucho, pero si queremos ir en esa dirección, lo único que vamos a hacer es, el que lo quiera hacer, reduzca su consumo. No hay opciones, no podemos. Eso no significa que intentemos progresivamente ir en esa matriz de generación eléctrica que compone cada uno de los distintos países, tratar de ir la proporción de las energías, llamémosle no renovables, fósiles, ir aumentando el porcentaje de generación en energías renovables. Eso sí, deberíamos hacernos una propuesta. Argentina tiene, hasta por ley, una propuesta de que, si mal no recuerdo, en el 2016 tenemos que tener el 8% de energías renovables. Se han hecho avances, esto no es un tema político, creo que no vamos a lograr llegar al 8% en el 2016, se han licitado parques eólicos en la zona sur, algunas granjas también del tipo solar, pero para tenerlos ese 8% va a haber que acelerar la puesta en servicio de todos estos emprendimientos nuevos. Pero atención, no nos olvidemos que el porcentaje es una comparación y mientras tanto también seguimos inaugurando centrales bajo fluidos fósiles. Por lo tanto, si voy inaugurando 500 megas fósiles, tengo que inaugurar la parte proporcional de lo otro. Entonces tengo que aumentar mi velocidad. Para que tengan idea de magnitudes de lo que hablamos en la generación argentina, el país hoy genera 25.000 megas. Tomémoslo en temas, se lo digo como ejemplo, aproximadamente. Obviamente esos 25.000 megas no son totalmente disponibles. Normalmente tenemos un 10 y un 15% de reserva técnica. Cuando todos prendemos en verano el aire acondicionado, cuando todos ponemos, es típico en invierno, las estufas eléctricas, porque no tenemos a veces todo el gas necesario, más una indisponibilidad técnica que es otro 10% porque hay que hacer mantenimiento. Por lo tanto nos quedarán, pónganle, 20.000 de consumo. Ustedes ven que siempre estamos al borde. La energía eléctrica crece la demanda, esto es prácticamente automático. La curva es igual que el crecimiento del PBI. No entro en discusión, PBI crecerá al 5, al 8, al 9, para que tengan una idea de valor, lo que significa que tenemos que estar inaugurando entre 1.000 y 1.500 mega año para seguir esa demanda. El señor nombró Atucha 1, vieja central, tiene hoy 400 mega, una Atucha. La Atucha 2 inaugurada tendrá 700. Para que tengan idea de magnitud, tardamos 30 años en hacer Atucha 2, ¿no? Lo cual entre las dos es el crecimiento que necesito de generación por año. O sea, la velocidad con que tengo que correr a la demanda, y vuelvo a decir, es porque no estoy frenando la demanda, la estoy corriendo de atrás, estoy tratando de satisfacerla de forma continua. Esto creo que además se aplica a las ciudades. Las ciudades es imparable su crecimiento. Pero atención, tratemos también de desalentar ese crecimiento y dar la posibilidad a la población urbana de tener calidad de vida en donde reside hoy. Y cuando hablo calidad de vida, esa calidad de vida incluye desde ciertas comodidades hasta también la posibilidad de trabajar en el interior, para evitar ese traslado a las poblaciones urbanas. Esta foto especialmente siempre la coloco, y vuelvo a recalcar, y se aplica mucho a las ciudades. Hasta ahora el esquema general de la generación, la transmisión, la distribución de la energía era unidireccional. Alguien generaba, otro transmite, distribuye y consume. El usuario es cautivo. El usuario es cautivo. El futuro, y ya en muchas partes del mundo ha comenzado, no solo en Uruguay, que ya tiene la norma, obviamente todavía
no hay prácticamente una implementación masiva, esto es lento, obviamente, es un cambio muy grande de mentalidad y de intereses. El futuro es, prácticamente ya no va a haber una generación concentrada, sino la generación va a ser distribuida. ¿Por qué? Yo, usuario, consumidor normalmente, ¿qué voy a poder hacer? Tal vez en mi casa ponga algún panel solar en el techo, tal vez en mi casa pueda disminuir el consumo de agua caliente calentándolo con el sol para mejorar mi consumo de gas. En algunos países es eléctrico el consumo. Y esa energía que yo no esté utilizando en algún momento, la pueda yo, ahora soy vendedor en el mercado. Por lo tanto, voy a tener generadores distribuidos. Esto implica un gran cambio no solo en la mentalidad que tenemos como consumidores, en la normativa existente, en la estructura de cómo se premia, cuándo y qué consumo. ¿Por qué? Vamos a seguir avanzando un poquito más. Esta es la transmisión. ¿Pero por qué digo esto? Porque entonces voy a tener que tener medidores en mi casa que me puedan permitir no solo saber lo que me entra, sino lo que yo entregué. Es bidireccional. Punto 2, fundamental. ¿En qué momento? Acá hago siempre una aclaración y un detalle. No nos olvidemos que prácticamente la energía, alguien me va a decir esto es muy discutible, no se puede almacenar. Es prácticamente lo único que no puedo guardar. Lo puedo guardar en baterías. Lo puedo guardar en agua, en una represa eléctrica. El viento por ahora creo que no lo puedo almacenar. El sol, salvo en baterías. Entonces no nos olvidemos que generamos cuando consumimos. El hecho de tener en el futuro posibilidad de tener generación distribuida mínima y mucho más allá, un montón de vehículos y transportes eléctricos con batería, significa que tengo generación distribuida y almacenamiento pequeño en baterías de autos o de transportes públicos, que en algún momento, y ahora sigo con los delirios del futuro, y disculpen la palabra que utilizo, esos autos que se van a cargar en la calle, en el parquímetro tendrá un enchufe, no solo va a ser para cargarlo. Si me sobra energía almacenada y yo sé que no lo voy a usar todavía, voy a poner a mi auto a vender energía al sistema. Muchos de ustedes deben estar diciendo con qué desayunó este señor esta mañana. Y también si me está vendiendo una ilusión que nunca va a llegar a Argentina. Y acá yo les aclaro y siempre pongo, creo, por las caras, muchos son mucho más jóvenes que yo, así que algunos con canas se van a acordar. Un ejemplo típico de velocidad de cómo nos llegan las cosas que no pensamos. ¿Alguno recuerda año 89, la telefonía celular? Cuando empezó marca, voy a decir la marca, era Movicom, era una zapatilla de este tamaño, un teléfono que alguien se colgaba acá, que prácticamente hablar con eso era una tortura, que nunca lograbas comunicarte con nadie, no lo puedo decir, pero era así, y todo el mundo era el boom. Eso sí, no hagas 6 cuadras afuera de Buenos Aires, pues no podías hablar con nadie. Año 89 estoy hablando. Vamos a hacer 5 o 6 años después la moda del StarTAC con tapita. ¿Se acuerdan la tapita? Se lo colgaban todos acá, todos chochos, estaban contentos. Era un artículo de billutería de las mujeres con una antenita chiquita. Un aparatito con tapita y ya con display. Pasaron 6 años, de una zapatilla así, que te doblaba el hombro, a una tapita que, vamos a ser sinceros, a las mujeres les calentaba la oreja, porque la pila se descargaba violentamente por la generación. Estamos hablando del 96, 97, 98, 99. 2003, 2004, empezamos con la tecnología GSM. GSM es un poco hoy la tercera generación que ustedes tienen acá. Estamos hablando de 5 o 6 años posteriores. Hoy estamos hablando de smartphones, que son prácticamente procesadores con pantalla de cristal, y pasaron entre el 89 y ahora 20 años. Alguno puede decir, vos me estás diciendo es un cambio muy grande el que proponés. Yo no creo que, no sé si lo voy a ver, pero los 20 años del boom de las comunicaciones, que hoy ya para nosotros es cotidiano además, es normal, y la velocidad de los avances ya prácticamente no podemos absorberlos. Yo creo que esto es lo mismo que va a ocurrir, especialmente en la forma que va a cambiar toda la estructura del sistema eléctrico, partiendo desde la generación hasta el consumidor.
Y en ese intercambio hay un cambio cultural y de educación, no solamente generar en forma renovable, transmitir también, esto lo pongo como ejemplo, hablando de la eficiencia. ¿Por qué? Todos nos preocupamos cómo generamos y que sea eficiente esa generación, no solo desde el punto de vista de los recursos, de cómo los genero. La eficiencia es, si yo, vamos a hacer un ejemplo muy simple, una generación a gas es 50% eficiente, porque el calor que estoy tirando, ahora con un ciclo combinado trato de volver a aprovecharlo. ¿Pero qué me olvido? De cómo llegar al usuario. Y para, a ver, ejemplo, una hidráulica que está generando en el Comahue, en Neuquén, tiene que recorrer 2.000 kilómetros para el centro de consumo mayoritario que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires. ¿Cuánta energía pierdo en ese transporte? A veces hasta el 10%. Entonces es irracional. O sea, ¿qué pierdo? A lo mejor pierdo una tucha 1 en el transporte en Argentina. Empecemos a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. El siguiente punto, y no sé el tiempo, yo les hablaba del tema de la educación y los medidores. Si yo voy a querer vender energía al sistema, tengo que poder ver cómo me controlan y cómo la facturo. O sea, yo quiero que se reduzca de mi factura. Por lo tanto, esa energía va a tener que pasar por un medidor inteligente, que no es como hoy, que es una cajita negra horrible, que lo único que mide es punta a punta el total, independiente, en una sola dirección, e independientemente del momento. ¿Por qué digo el momento? No es lo mismo prender el lavarropas a las 7 de la noche en invierno que prenderlo a las 2 de la mañana. Ese valor de energía debería ser mucho más barato. Porque hoy estamos todos acostumbrados a prenderlo a las 7 cuando llegamos. En el futuro, esto es educación. Voy a aprenderlo cuando la energía esté disponible y sea mucho más económica. Y lo puse con el lavarropas y puede ser con cualquier otro tipo de actividad. Entonces tenemos que tender a hacer un consumo mucho más racional. ¿Y en qué momento? Así que me tengo que apurar. Vamos bien con el tiempo. Obviamente para nosotros es fundamental el tema de movilidad en las ciudades. Y dentro de la movilidad está no solo la movilidad pública, sino la movilidad particular, la cual comparto plenamente, hay que desalentarla. Pero si la voy a tener, que por lo menos sea o híbrida o full eléctrica. Pequeñas diferencias sutiles. El híbrido sigue utilizando un motor diésel para cargar un generador que mueve motores que obviamente tienen una reducción porque el motor diésel anda en forma constante, y puedo reaprovechar a veces la energía del frenado. Es pequeña sutileza, pero la puedo aprovechar. Obviamente lo ideal sería pasar al auto totalmente eléctrico, todavía hay prototipos que se están haciendo, pero eso también nos va a cambiar la fisonomía total del ambiente donde nos vamos a mover, desde el parking, desde el garaje en mi casa, porque voy a cargar, pero no solo voy a cargar, voy a vender energía de ese auto. O supongo que en las calles de algunos estacionamientos tendré cargadores y tendré otras tarifas. El otro día estábamos analizando la posibilidad de un proyecto de una ciudad y tratando de medir qué cantidad de contaminación producimos y qué gasto adicional de combustible, suponiendo que a la ciudad de Buenos Aires entran, el señor nos dijo, 6 millones de personas, y si mal no me acuerdo, casi más de 1,5 millones de autos por día. Estoy así en la cabeza. ¿Cuánto tarda ese millón de autos en encontrar un estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires? No solo en la calle, sino de encontrarlo en el parking. Estamos tratando de cuantificar el tiempo y a su vez del tiempo el consumo inútil de combustible y la contaminación que producía. Entonces dijimos, vuelvo a soñar, ¿qué pasaría si yo antes de cruzar la General Paz y llego a una zona de la ciudad de Buenos Aires, y acá estoy uniendo la posibilidad de la telefonía celular con una red inteligente de estacionamientos públicos privados en la ciudad, donde yo le digo la zona donde quiero ir, me indica si tengo parking libre, no se rían, si tengo parking libre, y si lo tengo, ya lo fijo y lo contrato, y yo voy directo a ese parking. Estamos tratando de cuantificar ese tipo de ideas de el retorno, la inversión, si vale la pena, y el impacto ambiental. A ver, ustedes dicen, señor, hay gente que no come. Es correcto, pero creo que también es obligación de todos nosotros es tratar de generar fuentes de trabajo para que todos tengan esa posibilidad y que las tengan dentro de una ciudad, porque la ciudad se está volviendo inviable. Me adelanté a la charla, pero bueno,
Ustedes vieron en el video anterior algo que decía, la Ciudad de Buenos Aires tiene o intenta un sistema de edificios de eficiencia eléctrica o eficiencia energética. No me voy a extender en el tema, yo creo que es una de las bases que la legislación futura, en algunos casos ya se está avanzando, sobre todo para ingenieros civiles y arquitectos, de los nuevos edificios, desde los materiales, desde el pozo, doble circulación de agua, el tema del vidriado, el tema de la calefacción, el tema de la iluminación, promover ese tipo de, acá le llamamos construcciones sustentables, no sé si alguno escuchó hablar de la certificación LEED para edificios, obviamente dejando si es buena o es mala, es una tendencia, yo no la voy a discutir, pero creo que tenemos que ir en esa dirección. Y por último, el futuro, ¿por qué lo ponemos esto siempre acá? Porque creemos que es una visión de una ciudad, no sé si se alcanza a ver, tenemos el shopping, tenemos el parking, tenemos acá al final, no sé si se puede ver, no sale, hasta como la huella de anhídrido carbónico que salga visual en cada área de la ciudad para saber qué estamos haciendo. Siempre decimos, bueno, que las plantas centralizadas no las puedo sacar, porque son las que mayor van a generar. Después decimos, señores, expongamos continuamente qué estamos haciendo para que tomamos conciencia. También decimos, acá arriba tenemos paneles solares encima del techo de un shopping, que normalmente está lleno de aire acondicionado, no hay nada. ¿Por qué no lo podemos usar? Continuamente estamos diciendo, bueno, los picos de demanda, ¿cómo los cubrimos normalmente en todos los países? Tenemos más centrales para generar y las prendemos o las ponemos en servicio al sistema para ese momento. ¿Por qué tenemos que usar combustibles fósiles, que generalmente son fósiles o por los hidráulicos tardan bastante? Tenemos una gran capacidad de almacenamiento en las futuras zonas de baterías que van a tener, desde los autos, los transportes públicos, va a haber baterías por todos lados. Así como les dije que el agua, el sol y el viento son uno de los mayores recursos que tenemos, creo que muchos de ustedes deben saber que la mayoría de las baterías actuales se manejan con litio. Y Argentina, norte, Salta de Argentina, Bolivia con el Salar de Uyuni y la parte de Chile, son el mayor reservorio de litio del mundo. Muchas empresas mineras están comprando en toda esa zona porque están viendo el gran futuro que significa esto. La gran pregunta es qué vamos a hacer con las baterías. Por último, le hablé del almacenamiento para evitar la fluctuación y obviamente todo esto, sin hoy las comunicaciones y las posibilidades que tenemos de procesamiento en un sistema inteligente, no va a funcionar nunca, ¿no? Porque soñamos en una casa que el lavarropa se prenda solo, que el aire acondicionado se baje si no es necesario, digamos, facilidades que están todavía por hacerse. Por último, les quiero mostrar un poco la evolución de lo que fue la energía y la generación. Hablamos del siglo XIX, o sea, el anterior todavía. Generalmente, ¿qué hacíamos? Fósil, hidro, era la forma de generar. El siglo pasado, tan cercano para muchos de nosotros, le agregamos la energía nuclear. Podemos conversar de ese tema. El siglo XXI, obviamente, queremos ir reduciendo fósil, obviamente nuclear se quiere evitar, y migrando a energías renovables. Tengamos cuidado con la expectativa de la energía renovable. A ver, yo soy uno de los, o por lo menos creo que todos intentamos impulsarlas, pero hoy el alcance de la ciencia no se puede hacer maravillas. Y tampoco son, cuando hablamos de renovables, totalmente sostenibles. Tengamos cuidado en su aplicación, no es magia. Alguien puede decir, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver el impacto visual y sonoro de un parque eólico. Y acá uso una palabra. La palabra es equilibrio. Toda decisión implica equilibrio. Es la mejor decisión el menor de los males, digamos. Y el futuro, como lo vemos, es a una red intercambiable donde vaya creciendo la proporción de energías renovables, pero la red tiene que ser bidireccional e inteligente. Y hay que educar el consumo. O sea, todos vamos a ser partícipes en esta sociedad de lo que pueda ser el futuro en términos de energía. Tanto desde el punto de vista, ya no voy a ser demandar porque no tengo, sino voy a ser vendedor de energía y un consumidor ordenado de energía. Esa creo que es la dirección a donde va la energía. Sobre todo hablamos en las ciudades. ¿Por qué decíamos antes? Las ciudades no generan energía, la consumen. ¿Por qué tiene que ser así?
En muchos países, muchos municipios están, y hasta provincias, generando su propia Secretaría de Energía, porque se están dando cuenta de que son cautivos de los grandes generadores y tienen grandes posibilidades desde en sus techos, en las puertas de sus ríos, o, digamos, utilizar ciertos recursos que ellos tienen para parte proporcional generar ellos mismos. Vamos a ir avanzando. Esto es algo que creemos que es la única manera de llevarlo a cabo. Solos, ninguno puede hacer nada. Está claro que acá tiene que haber regulaciones, la parte política tiene que influir, el consumidor y obviamente las tres patas en la energía eléctrica es el generador, el transportista y el distribuidor. Sin eso, poniéndolo juntos, no podemos hacer nada, tenemos que estar todos adentro. Esto no es la iniciativa de uno solo. Y por último, y esto sí lo quiero aclarar, siempre decimos que tiene que ser eficiente, confiable y amigable al medio ambiente. Pero ¿saben qué? Así como hoy decimos que tenemos el derecho, y hablamos mucho de los derechos, esto tiene que ser, la energía tiene que ser accesible a todos. Ya no es un recurso como el agua potable, la cloaca, la energía eléctrica o decimos Wi-Fi para todos. Me parece excelente, pero la posibilidad de la energía eléctrica tiene que ser accesible a todos. Y vamos por último, un ejemplo de algo que creemos que va a ser, mostramos antes el Ecobús, que está circulando el primero por la Ciudad de Buenos Aires, de algo que vemos tal vez muy lejos. Estamos intentando ya traer los primeros prototipos para empezar a generar esta actividad acá, así que si te pido ponerlo hasta ahí, hasta abajo. Algunos progresos cambian nuestro estilo de vida de forma permanente. Progresos sin los que la simplicidad del día a día no se podría imaginar. Y algunos ocurren tan rápido que parece que nos sobrepasan. Uno de ellos es el coche. Aunque todavía están equipados mediante un motor de combustión tradicional y están comenzando los sistemas de conducción híbridos, el diseño de los automóviles cambiará más rápido de lo esperado. La razón para esta evolución son los cambios globales y los mercados económicos más importantes que demandan con urgencia nuevos conceptos. Pero, ¿cómo son de importantes los conceptos sobre el nuevo automóvil? Es incuestionable que existe una tendencia hacia la electrificación total del vehículo. Esta es una oportunidad real para las empresas especializadas en sistemas y componentes electrónicos. Los vehículos eléctricos necesitan electricidad. Y un reto será repartir la suficiente energía todo el tiempo a los vehículos eléctricos, de una forma sostenible. Pero el suministro energético no está preparado para adaptarse repentinamente a este inmenso número de nuevos consumidores. El mercado es actualmente un enorme sistema de almacenamiento descentralizado de energía ambulante que afectará al comercio global energético. Las redes de suministro eléctrico tienen que mudarse desde el principio de arriba abajo hacia todas las direcciones, interactuando con las Smart Grid. La integración total en estas Smart Grids permitirá la máxima eficiencia y sostenibilidad, reduciendo el coste de la electricidad a los consumidores y al mismo tiempo mejorando la estabilidad de la red de forma significante. Los edificios inteligentes maximizarán el confort mientras optimizarán la gestión de su electricidad. Cuando se disponga de electricidad, llenarán su capacidad de almacenamiento, como los coches eléctricos en sus aparcamientos, para usarla cuando el suministro energético sea más difícil. Además, los edificios y casas inteligentes pueden incluso suministrar electricidad a la red, activando una producción y un almacenamiento innovador interno. Interfaces nuevas inteligentes cambiarán el mercado energético. Entre todos estos cambios, la movilidad individual estará garantizada en todo momento. La electrificación total del vehículo conducirá a un nuevo tipo de arquitectura del automóvil.
con muchas opciones para las nuevas funciones del vehículo y su integración en la infraestructura y en el medio ambiente. El coche encaja perfectamente en la infraestructura y en las soluciones logísticas innovadoras, con driverless y conducción autónoma incluida, con total disponibilidad. El pensamiento se moverá hacia la participación activa en la red energética. Soluciones de movilidad inteligentes, los edificios y las infraestructuras eléctricas contribuirán de una forma activa a maximizar el rendimiento ante todo. Las posibilidades son ilimitadas. El mundo va a cambiar. Cambiemos el mundo. Hay una frase que siempre me interesa recalcar al final de esto, es: el mundo está cambiando, no va a cambiar, cambia continuamente. Y los sueños los podemos convertir en realidad si realmente creemos que son posibles. Así que esta es, creo, responsabilidad de todos nosotros, de buscar un lugar, y no voy a usar la palabra sostenible, sino para mí sostenible es calidad de vida. Calidad de vida significa mi derecho a poder disfrutar, trabajar, tener seguridad. Para mí es mi mejora de calidad de vida, es dónde quiero yo vivir. Eso es lo que a mí me va a traer de una ciudad o de un entorno. Así que muchas gracias a todos, disculpen el tiempo. Así que bueno, ahora pasamos a las preguntas.